Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Lo que salió bien, lo que salió mal. Durante sus dos campañas presidenciales, Sanders se basó en una plataforma de ideas socialdemócratas, como la atención médica gratuita, hacer que los multimillonarios paguen impuestos y proteger el clima. Sorprendentemente, en las primarias demócratas de 2016, Sanders ganó 22 estados. Era más popular entre los jóvenes votantes negros y latinos que cualquier otro candidato. Lo hizo sin depender del dinero de los multimillonarios. En cambio, su campaña se vio impulsada por millones de pequeñas donaciones. Al final, Hillary Clinton se llevó la nominación y finalmente perdió ante Donald Trump. Pero es difícil decir que la campaña de Sanders fue un fracaso. Él y su equipo organizaron un movimiento popular grande, diverso y progresista. Lo hicieron organizando mítines locales, tocando puertas y utilizando las redes sociales. Cuando Sanders volvió a postularse en 2020, su equipo pudo aprovechar este impulso. Ganó los 3 primeros estados demócratas. Pero si bien la gente parecía querer a Sanders, la clase dirigente demócrata no, sino que apoyó al moderado demócrata Joe Biden. Otros candidatos moderados se retiraron abruptamente de la carrera para asegurar más votos para Biden. Mientras tanto, la senadora Elizabeth Warren se mantuvo en la carrera a pesar de los malos resultados, dividiendo los votos progresistas entre ella y Sanders. De esta forma, el establishment demócrata ayudó a Biden a ganar estados clave el supermartes. Finalmente, Sanders tuvo que tomar la difícil decisión de suspender su campaña. Pero si bien la campaña terminó, el movimiento no lo hizo. Para más y más personas, sus ideas, que antes habían sido descartadas por los medios de comunicación como demasiado radicales, ahora parecían necesarias para construir un Estados Unidos justo. ¿Por qué los demócratas deben hacerlo mejor tras suspender su campaña en 2020? Sanders respaldó a Biden. Utilizó su red de base para apoyarlo, y dio forma significativa a su plataforma progresista. Su objetivo principal era simple: deshacerse de Trump. Lo lograron. Biden ganó las elecciones de 2020. Pero no fue una victoria para Sanders porque sabía que los demócratas no tenían ninguna intención real de cumplir las promesas progresistas hechas durante la campaña electoral. En los años transcurridos desde entonces, los demócratas han hecho pocos esfuerzos para ayudar a la gente de clase trabajadora, especialmente durante la pandemia de COVID. Fue Sanders quien impulsó el Plan de Rescate Estadounidense de 2021, un plan integral para ayudar a los estadounidenses promedio afectados por la crisis. Era muy popular. Pero fue una victoria poco común en medio de muchos intentos fallidos. Una y otra vez, ha presentado proyectos de ley en el Senado que ayudarían a la gente de la clase trabajadora. Propuso un proyecto de ley de salario mínimo de $15. Propuso un proyecto de ley para hacer que los multimillonarios paguen su parte justa de impuestos. También ayudó a redactar la ley Build Back Better, que habría ampliado Medicare, mejorado el sistema de cuidado infantil y abordado la crisis de la vivienda. Cada vez, sus esfuerzos se vieron frustrados. Finalmente, se aprobó la ley Build Back Better, pero con un presupuesto reducido y una agenda diezmada. El problema nunca fue la falta de apoyo público a estas ideas progresistas. Tampoco fue el esperado rechazo republicano. El problema era que sus compañeros demócratas lo bloqueaban a propósito. Érase una vez, los demócratas eran el partido de la clase obrera. El New Deal de Franklin Roosevelt, por ejemplo, fue una gran victoria para los proyectos de derechos de los trabajadores, seguridad social y obras públicas. Sin embargo, en las últimas décadas, los demócratas han empezado a quedarse con más y más dinero corporativo y multimillonario. Abandonaron a la clase obrera y se convirtieron en el partido de los más acomodados. Como resultado, la clase trabajadora ahora vota por los republicanos, un partido que apoya las exenciones fiscales para los ricos, quiere recortar el seguro social, Medicare y Medicaid y rechaza la idea de un salario mínimo.
Poner a las personas por encima de los multimillonarios durante la pandemia. Los 725 multimillonarios de Estados Unidos aumentaron su riqueza en un 73%. Mientras tanto, millones de estadounidenses promedio lucharon por sobrevivir. Los trabajadores de la salud arriesgan su vida para atender a los enfermos. De hecho, decenas de miles de personas murieron porque se vieron obligadas a ir a trabajar a pesar del riesgo de infección. Este es solo el ejemplo más reciente de la injusticia que produce el capitalismo sin restricciones. La política no ha logrado guiar la codicia de los multimillonarios y las grandes corporaciones. Como resultado, Estados Unidos tiene ahora más desigualdad de riqueza e ingresos que nunca. En este momento, el 1% más rico de la sociedad posee más riqueza que el 92% más pobre. De esos estadounidenses promedio, más del 60% vive de cheque en cheque. 85 millones no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente. Y sí, se ajusta a la inflación, el trabajador promedio gana ahora $44 menos a la semana que hace 50 años, a pesar del enorme aumento de la productividad. Mientras tanto, los superricos utilizan su riqueza para meterse en la política y los medios de comunicación, sin pagar ni un centavo en impuestos. De hecho, a menudo recaudan millones de dólares en reembolsos de impuestos del gobierno. Sanders cree que un sistema que permita que un puñado de personas se hagan más ricas mientras muchas luchan por alimentarse no es un buen sistema. Quiere cobrar impuestos a los ricos, pero también quiere garantizar que las personas tengan acceso a trabajos decentes, atención médica, educación, alimentos y vivienda. No es una idea nueva. Piense en lo que dijo Franklin D. Roosevelt: la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad económica. Sacar la codicia del sistema de salud. La atención médica en los Estados Unidos es cara, inaccesible y demasiado burocrática. Esto se debe a que el sistema de salud de los Estados Unidos está diseñado para ganar dinero. En 2021, obtuvo una ganancia récord de $100.000 millones. Mientras tanto, las tasas de mortalidad infantil y materna en los Estados Unidos rivalizan con las del mundo en desarrollo, especialmente en el caso de las minorías. El 44% de los estadounidenses tienen dificultades para pagar su seguro médico. El 29% dice que no podría pagar la atención médica adecuada si la necesitara en este momento. La clase obrera se está enfermando cada vez más. Por primera vez en décadas, la esperanza de vida en Estados Unidos está disminuyendo. En 2019, la esperanza de vida promedio fue de 78,86 años. En 2021, se redujo a 76,6 años. Los expertos hablan ahora de numerosas enfermedades de la desesperación que están relacionadas con el estrés. De la pobreza. Incluyen las enfermedades cardíacas, el cáncer, la obesidad, el alcoholismo, la drogadicción e incluso el suicidio. Con el sistema actual, muchos estadounidenses no pueden obtener la ayuda que necesitan. Los beneficios de salud que ofrecen empleadores como Walmart o Starbucks son prácticamente inútiles en una emergencia médica. Y la fijación de precios por parte de las compañías farmacéuticas significa que algunas personas tienen que racionar los medicamentos que salvan vidas, como la insulina. Pero la mayor broma es que Estados Unidos gasta el 20% de su PIB en este sistema que no funciona. Esto es mucho más que en la mayoría de los países con atención médica gratuita. Así es, un sistema de salud gratuito podría costar menos que el sistema actual. Sanders cree que su plan quinquenal para introducir gradualmente un Medicare gratuito para todos ahorraría $650.000 millones al año en gastos burocráticos. Este enfoque podría ahorrar dinero. Pero lo que es más importante, podría salvar vidas. Empoderar a los ciudadanos para que piensen por sí mismos. El 90% de los medios estadounidenses actuales son propiedad de solo 8 grandes conglomerados de medios, compañías como Comcast, Disney y Netflix. Estas compañías son propietarias de grandes canales de noticias como CNN, pero también de canales locales de radio y televisión más pequeños.
En 2012, Jeff Bezos eliminó a los intermediarios y compró el Washington Post y, con él, mucha influencia social. No sorprende que muchas personas hoy en día no confíen en los medios de comunicación. Trump aprovechó esta desconfianza cuando comenzó a quejarse de las noticias falsas durante su campaña presidencial. Pero el problema no es que los periodistas mientan. El problema es que los propietarios ricos presionan a los medios de comunicación para que enfaticen ciertos temas sobre otros. Los superricos no tienen ningún interés en cubrir las grandes preguntas, tales como, ¿por qué hay multimillonarios? ¿Por qué los trabajadores ganan menos que nunca? ¿Y quién es el dueño de los medios de comunicación? En lugar de discutir estos temas, los medios cubren la política como si se tratara de chismes de celebridades, centrándose en las encuestas, las meteduras de pata y las personalidades. Si así es como se cubre la política hoy en día, el periodismo está en crisis. Y si el periodismo está en crisis, pronto también lo estará la democracia. Las personas necesitan saber lo que realmente está sucediendo, a partir de fuentes diversas, competitivas e independientes. Esta es la razón por la que Sanders quiere aumentar la financiación pública para las noticias locales y nacionales. Países como Alemania y Noruega están realizando esta inversión con gran éxito. Pero también es importante capacitar a las personas para que piensen por sí mismas. Esto comienza con una buena educación. Las escuelas deben educar a los estudiantes sobre los grandes temas de nuestros días y permitirles convertirse en ciudadanos activos. Sin embargo, solo pueden hacerlo con una financiación adecuada. La idea clave aquí es que, al igual que la atención médica, la información y la educación deben ser gratuitas para todos.